Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hay problemas que uno entiende son muy difíciles de superar, por ejemplo la violencia, la pobreza. Hay otros problemas que son frustrantes porque uno no entiende cómo es que existen todavía. Un problema enormemente frustrante es el de la desnutrición, el del hambre en Colombia. Y es frustrante porque no es que no haya comida. De hecho, en el país se desperdicia una cantidad enorme de comida, sino que esta comida no logra llegar a quien la necesita. El problema de la alimentación es alarmante, en el sentido de que todavía hay gente que se muere de hambre en este país por falta de comida. Hay gente en Colombia que se muere de hambre al mismo tiempo que la comida se bota. De hecho, cerca de la mitad de la población colombiana no tiene seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria se define, y la define el gobierno, como, abro comillas, el acceso y el consumo oportuno y permanente de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad. Y más allá de que el del país estén mejorando estos indicadores estrictos para tener una vida saludable y activa, todavía hay más o menos 20 millones de colombianos que no cumplen ese estándar. El problema alimenticio en Colombia es frustrante además porque no solamente no hemos solucionado el tema del hambre y ya tenemos que lidiar con su contracara, la gordura. Según la última encuesta de alimentación y salud en Colombia, hay más gente obesa que gente desnutrida. De hecho, más de la mitad de la población tiene algún sobrepeso. Y la contracara de este problema no es menos grave. La gordura está asociada a una cantidad de enfermedades que sobrecargan al sistema de salud pública y le cuestan al país billones de pesos. Esto obliga a pensar el tema de la alimentación desde distintos puntos de vista. Es una pelea que tiene que librarse al mismo tiempo contra el hambre y contra el sobrepeso, contra la escasez, el desperdicio y el exceso de comida, contra el interés comercial de compañías de ganar dinero produciendo alimentos y el deber del Estado de incentivar hábitos de consumo de alimentos saludables. Aquí arranca Zona Franca. Y me acompañan para hablar de alimentos, de un tema que es fascinante por las complejidades que tienen personas que trabajan en distintos aspectos de este tema. Me acompaña el sacerdote Daniel Saldarriaga. Él es el director y fundador, ¿cierto, padre?, del Banco de Alimentos de Bogotá, del único banco de alimentos que está en la ciudad, y un poco el inspirador de este programa, que me llevó hasta allá a mostrarme un poco la obra que llevan a cabo. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas noches para ustedes. Estamos en 18 ciudades hoy en día. El primero fue Medellín, después siguió Cali. Estamos queriendo ser un puente para unir a muchos que quieren servir y queremos convertirnos en la realidad del país, donde el desperdicio de verdad está arrojando cifras que nos impresionan. Una oportunidad para que a muchos que necesitan el alimento les lleguen con fraternidad y justicia. César Pachón es representante a la Cámara por Bogotá, por Boyacá, perdón, por Boyacá, y la ruana y el acento lo va a confirmar. Usted también es ingeniero agrónomo. Sí, señor. ¿Y es del partido MAIS? Sí, señor. Bueno, un cordial saludo para ustedes, gracias por la invitación. Pues como representante del sector agropecuario hoy en el Parlamento de nuestro país, pues buscando proponer unas condiciones sobre la seguridad y soberanía alimentaria, y realmente que haya una equidad sobre la distribución de alimentos, pero especialmente que el pequeño campesino, que es quien surte a las ciudades de alrededor del 70% de los alimentos que se consumen, pues podamos tener condiciones para poder seguir haciendo nuestra labor de suministrar alimento en la mesa de cada colombiano todos los días. Juan Carlos Buitrago es hoy director de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, pero es, digamos, el que trae una visión acerca de la burocracia de este tema, una burocracia que en Colombia recibe billones de pesos. Trabajó en el PAE, en el Plan de Alimentos Escolares. En el ICBF. En el ICBF. Infancia. La estrategia de 0 a siempre. De 0 a siempre. Y entiende las complejidades de esta burocracia alimenticia del Estado colombiano, que no es pequeña. Así es. Así es, no, muchas gracias por la invitación. En Colombia somos una red, lo dijo muy bien el padre, de 18 bancos de alimentos. Nosotros somos expertos en evitar que se bote la comida. Al año estamos rescatando cerca de 22.000 toneladas, estamos entregándole a la población vulnerable
un poco más de 27.000 toneladas de alimentos y con esto hoy estamos ayudando a 581.000 personas en situación de vulnerabilidad, trabajando la seguridad alimentaria con estas personas. ¿Y usted es médico, Juan Yo soy Carlos? médico. ¿De dónde? De la Bolivariana de Medellín. De Medellín. Y Rubén Orjuela es nutricionista de la Universidad Nacional, trabaja para educar consumidores. Rubén, ¿qué es educar consumidores? Bueno, muchas gracias por la invitación, Daniel. Educar Consumidores es una organización de la sociedad civil que investiga e incide en todos los temas del consumo que afectan la salud humana y ambiental. En ese sentido, nosotros trabajamos diferentes temas, trabajamos desde el tabaquismo hasta temas de alimentación y pues en el tema de alimentación hemos incidido fuertemente en todo lo que tiene que ver con la prevención de la obesidad y pues también trabajamos en alianza con otras organizaciones bajo la sombrilla de la Alianza por la Salud Alimentaria en Colombia. Ustedes han insistido fuertemente, por ejemplo, Educar estuvo muy presente en el debate acerca del impuesto a las bebidas azucaradas que se dio ya hace 2 años. 2 años. 2 años. Y que vuelve esta vez. Por supuesto, estamos con el impuesto a las bebidas azucaradas. Creemos que deben tener impuestos algunos productos que pueden llegar a ser nocivos para la salud y en cambio debe desgravarse la canasta básica de salud alimentaria, es decir, todos aquellos alimentos y toda esa producción nacional campesina que es muy saludable no debe tener impuestos y en cambio sí productos como las bebidas azucaradas deben tener una carga impositiva más alta para desincentivar ese consumo. Y aquí para no alimentar noticias falsas, es falso, ¿cierto? Que las gaseosas no tengan IVA o vayan a estar exentas de IVA en la reforma que plantea el gobierno. Uy, muchas gracias por esa pregunta. Precisamente estábamos revisando desde Educar Consumidores el tema del IVA de las gaseosas. Ellos pagan un IVA, yo soy nutricionista, claro, no soy economista, pero ellos pagan un IVA que es monofásico, que solamente carga al productor, es decir, mientras la zanahoria, la arveja, la naranja con la propuesta que hay de ley de financiamiento va a subir, digamos, si costaba 1.000 pesos va a costar 1.200, las gaseosas pueden seguir costando lo mismo porque es un IVA monofásico, es decir, las gaseosas tienen privilegios arancelarios o fiscales en el país. Todavía, es decir, las gaseosas hoy tienen IVA y van a seguir teniendo IVA. Pero es monofásico, es decir, ese precio no impacta directamente al consumidor, es decir, la gaseosa básicamente puede seguir costando lo mismo. Porque ya paga el IVA. Porque paga el IVA, pero monofásico. Ese es un tema no tan fácil. Venimos a hablar pues, de alimentación. Les voy a dar como un par de datos para hablar como de este problema a nivel mundial y en Colombia. Estas son un poco las cifras de personas que no están bien alimentadas en millones en el mundo. Y fíjense que hay una tendencia muy extraña que tal vez ustedes me pueden ayudar a entender. Hubo grandes logros desde el 2005, digamos, hasta el 2014 en reducción del hambre a nivel mundial. Bajó de un 14.5% de la población a más o menos 10.6%, es decir, casi 5%. Sin embargo, en los últimos años hubo un repunte. Entonces, la línea de abajo es el porcentaje de la población mundial que sufre hambre y la línea verde de arriba es la cantidad de personas, en millones de personas. Hoy, con los últimos datos de 2017, 820 millones de personas en el mundo sufren de hambre y eso ha aumentado en los últimos años. Esta tendencia se refleja también en Colombia. Estas son las cifras de Colombia. Y entonces, estas son las cifras de Colombia. Y aquí como esto es de la encuesta de la ESIN, de la encuesta nacional de situación nutricional que tiene, no, de mentiras, esto es de la FAO, que tenía unos periodos, entonces no la puedo unir, pero la proporción de la población subalimentada en Colombia en porcentaje es del 8,8%. Cayó, aquí la tendencia no se sigue. ¿Qué es lo que pasa a nivel mundial y en Colombia en el tema del hambre, padre? El punto de partida por el que el Banco de Alimentos nace en Bogotá es porque el Papa San Juan Pablo II decía en el 2000, según Naciones Unidas, que el mundo era capaz de producir suficientes alimentos para toda la humanidad, pero había cerca de 800 millones de personas con hambre. Hoy, después de que venía bajándose un poco en los últimos años la cifra, se ha crecido el número de personas con hambre en el mundo. Está en alrededor de 824 millones de personas. Sí. China e India han logrado sacar de la pobreza a muchas personas y han logrado ser capaces de salir a mercados a conseguir alimentos.
pero hoy el mundo solamente es capaz de aprovechar 2/3 partes de todo lo que el mundo produce. Entonces, un tercio una de lo que se tercera produce parte se pierde. de los alimentos que se producen en el mundo entran a los basureros, entran al desperdicio, entran a generar gases de efecto invernadero, se convirtieron en un problema grande. Porque la comida cuando se pudre genera gases de efecto invernadero. Se daña y es todo un problema. Nuestros campesinos, cuando no cosechan y tienen que dejar en la tierra la comida, nuestros campesinos, cuando no ven la alegría y la satisfacción de que todo el esfuerzo que hicieron preparando la tierra, colocando la semilla, cuidando la cosecha, haciendo una buena cosecha, no la pueden vender, pues ese producto es un problema moral para estos pobres campesinos que generalmente pierden 2 a 3 veces antes de recoger una cosecha que sea buen negocio. Sí, y entonces yo le doy las cifras. Esto del DNP hizo un estudio hace el año pasado, creo que es, acerca del desperdicio de comida en Colombia, y es más o menos un tercio, lo que usted decía, es por cada 3 toneladas de comida disponible, una va a la basura. Cada año se desperdician 9.7 millones de toneladas de alimentos. Es una cantidad de alimentos que uno realmente no puede imaginarse. Con lo que se pierde se podrían alimentar a más de 8 millones de personas al año, lo que equivale a la población de Bogotá. En Colombia se pierde y se desperdicia el 34% de los alimentos destinados al consumo humano. Entonces, César, representante, ¿usted puede hablar un poco desde la perspectiva del campesino del problema del desperdicio? Bueno, la verdad es que yo digo, el hambre es el resultado de un mal gobierno, porque es que si no hay una política, por ejemplo, en el desarrollo de vías, al transportar los alimentos sufren mucho y ya varios llegan al mercado ya en un estado que no lo compran. Adicionalmente a eso, mira las políticas ambientales. Entonces vemos hoy una zona de Colombia como lo es La Guajira. Si no hay agua y se le abrió todo el departamento, digamos, a la megaminería, pues si no hay agua no va a haber alimentos, y si no hay una política agraria, no hay nada allá, pues realmente esos son los resultados, los niños muriéndose de hambre hoy en el país. Nosotros como campesinos, ¿qué nos sucede? Como lo dice acá el padre, muchas veces sacamos una cosecha y esa cosecha, cuando llega el momento de que ya nos toca empacarla o llevarla al mercado, pues no justifica lo del transporte o lo del gasto de los obreros para arrancarla o sacarla de la tierra o cosecharla. Entonces muchas veces nos ha tocado a nosotros dejar la papa enterrada, dejar el tomate, dejar la cebolla enterrada. Porque el precio no está bueno en ese momento. Porque el precio no sirve. Y al mismo tiempo en tu país hay niños o personas muriéndose de hambre y a nosotros a veces nos toca pasar el tractor y volver a sembrar o dejarlo ahí a que se pudra. Realmente no hay una política agraria. Nosotros alguna vez hicimos una política en el paro agrario del 2013 donde teníamos una sobreproducción de papa y obligamos al gobierno a comprarla y a distribuirla en diferentes zonas de Colombia. Es lo único que yo he visto que pronto el gobierno haya hecho, pero porque lo obligamos. De resto, nosotros siempre perdemos y la comida está ahí, pero no tenemos la capacidad de llevársela al que la necesita. Claro, yo por eso decía que es un problema frustrante, ¿no? El tema del hambre en un país como Colombia, que tiene una abundancia de producción de comida. Juan Carlos. Así es. Para complementar un poco, lo llaman la paradoja de la abundancia. Entonces, tenemos muchos alimentos, se están perdiendo 1/3 de los alimentos que se producen en el país y tenemos cifras terribles de hambre. De esas 9.76 millones de toneladas, lo decíamos ahora, alcanzan para alimentar a todo Bogotá, alcanzarían para alimentar a 8 Guajiras durante todo un año, ¿sí? Entonces entendemos el problema grave de muertes por desnutrición, por ejemplo, que tenemos en La Guajira, pero estamos botando comida para alimentar a 8 Guajiras. Pero entonces, venga, y es muy fácil decir, no, es que se está botando la comida y hay gente con hambre. Pero el problema no es así de simple, porque la comida es perecedera, porque se daña y no se puede consumir. Es decir, yo me imagino que en todas las industrias de alimentos hay un nivel de pérdida, pero en Colombia ese nivel es más alto de lo que debería ser. No, digamos que en términos generales en el mundo se pierden 1/3 de los alimentos. De ese 9.76 millones de toneladas, el 40% se pierde en la producción agropecuaria. El 23% se pierden... En la producción agropecuaria es que se queda enterrado o que se desecha. O que no lo logran comercializar, o que los alimentos no cumplen los estándares de calidad para comercializarse, sí, o que son deformes, las zanahorias que vienen con 2 cabezas, por ejemplo. Bueno,
El 23% se pierden en la industria, en el procesamiento de los alimentos, en el almacenamiento de los alimentos. El 21% se pierde en el sector distribución, en el retail o en las centrales de abastos. Y el 16% se pierde en el hogar, en la casa. Entonces, tenemos que las pérdidas y los desperdicios de alimentos están, digamos, en todos los eslabones de la cadena y tenemos todos los retos del mundo para disminuir la pérdida y los desperdicios. Rubén, y entonces ahí desde esa perspectiva un poco uno dice, hay un problema también en el consumidor final, ¿no? Que a veces dice no le gustan las zanahorias de dos cabezas o digamos como que la cosificación de la comida, eso lleva a unos problemas que generan desperdicio. Sí, y también pérdida de la diversidad. Es increíble que en un país como Colombia, que es el segundo más biodiverso del planeta, tengamos estos problemas y también tenemos que tener en cuenta que muchas de esas pérdidas también son motivadas por esa dieta corporativa en la que nos hemos visto inmersos, en las que solamente queremos la zanahoria perfecta que se come a Bugs Bunny, ya no aceptamos los alimentos no bonitos, pero que están buenos y que son perfectamente saludables. Y pues ahí entra la dinámica también del consumo y del mercado que nos han vendido, que todo tiene que tener unos niveles de perfección y también considero que de ahí puede partir una gran parte del problema, ¿cierto? Si el productor le sale una zanahoria que sabe que no se la van a comprar y que las industrias tampoco, pues... En fin, eso lleva a desperdicios. Inclusive hay algunos países en Europa que han empezado a hacer campañas para favorecer los alimentos no bonitos, para que no se desperdicien. Esa está buena. Usted es secretario de la mesa técnica, ustedes los parlamentarios tienen una mesa técnica, ¿qué es lo que hace, César? El Frente Parlamentario contra el Hambre, digamos, ahí con la FAO, Naciones Unidas, y obviamente parlamentarios de todos los partidos. Entonces el objetivo es mirar toda la problemática del hambre, mirar el tema de la producción y generar proyectos de ley y proyectos, digamos, en general alrededor de ello. Fortalecer o aconsejar también al Estado sobre qué necesidades tenemos y cómo podemos construirlas. Y además relacionarnos a nivel internacional para ver qué están haciendo los otros países que le pueda servir a Colombia. Claro, y en ese sentido, padre Daniel, ustedes entraron un poco desde la sociedad civil a mediar en ese problema del desperdicio y de la falta de acceso a los alimentos a través del Banco de Alimentos. Sí, cuando cruzábamos del 2000 al año 2000 y este nuevo siglo, pues la invitación del Papa era a un nuevo modo de hacer caridad. Y empezamos con los bancos de alimentos que ya están en Medellín y Cali a tratar de replicar la iniciativa y después nos encontramos que Norteamérica tiene 202 bancos de alimentos y que Europa tiene 254 bancos de alimentos. O sea, esto no es una colombianada, esto no es meter una llama en el puesto de atrás, por la puerta de atrás de una buceta, sino que esto está inventado y esto funciona. Pero nosotros queremos mirar el tema del desperdicio y mirar el tema de modificar hábitos alimentarios y de generar una cultura de alimentación sana y saludable, haciendo que para muchos que, como los que están viendo ahorita este programa, estuvieron hoy con los alimentos y no les faltó nada en el día, pensemos en qué hacer por los que no los tienen y pensemos en qué hacer con lo que tenemos para tomar la decisión, porque es que hay un porcentaje grande de alimentos que se desperdicia porque los llevamos a la casa pero no los alcanzamos a aprovechar. Y una cantidad grande de alimentos que en los restaurantes comemos hasta quedar satisfechos y no pensamos dos veces si yo soy capaz de comerme todo lo que pido o simplemente voy a satisfacer mi necesidad con menos de lo que me pueden ofrecer para pedir de verdad lo que soy capaz de comerme. Muchos de nosotros fuimos educados en una cultura donde usted se come todo, no podíamos dejar nada. No se perdía nada, pero pertenecimos a una cultura donde teníamos que correr y teníamos que jugar y éramos necios y entonces gastábamos. Hoy con los benditos celulares y con las benditas tablets, nadie se mueve y nadie consume las kilocalorías que consume y la obesidad se volvió el problema. A ver, nosotros hicimos una nota en el Banco de Alimentos para que ustedes puedan ver cómo se vive realmente. La pongo después de la pausa, me dicen aquí los de producción, y para que entiendan y ahorita hablamos de qué es lo que pueden hacer, porque no es tan fácil como me sobró un mercado en la casa y yo lo voy a llevar al Banco de Alimentos, ¿no? Claro. No, usted no recibe una lechuga.
Yo puedo recibir una lechuga ¿Sí? o una libra de arroz. Lo que no puedo es ir a las 127 por la lechuga. Ya les contamos cómo pueden contribuir a esto. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando del problema de los alimentos, de la falta en algunos casos, del exceso en otros casos. Hay un índice que se llama Índice de Seguridad Alimentaria. En Colombia, y se van a sorprender con este dato, solamente hoy el 45% de los hogares colombianos tiene seguridad alimentaria. Y como les decía al principio, la seguridad alimentaria es un concepto que no es simplemente que tenga suficiente comida, ¿cierto? Ha mejorado, ¿cierto? Pasó del 2010 al 2015, bajó la inseguridad del 57% al 54% y incrementó del 42 al 45, es decir, se ha mejorado, pero sigue siendo absurdamente alto. ¿Esto por qué es tan alto? Juan Carlos. Muy importante aclarar que la inseguridad alimentaria no significa hambre, no significa tener hambre. Una familia puede no tener hambre, pero estar en inseguridad alimentaria. Y ahorita hiciste una definición que es muy acertada. Más o menos, una familia está en inseguridad alimentaria cuando no tiene acceso de manera oportuna, en cantidad o en calidad, digámoslo así más sencillo, a los alimentos que necesita para satisfacer sus requerimientos nutricionales. Sí. Entonces, una familia puede comer todo el día, por ejemplo, papa, solo papa, pero acá tenemos nuestro nutricionista, pero esa familia no necesita solo papa, necesita otras verduras, necesita proteína, necesita, vitaminas. Entonces, la inseguridad alimentaria significa eso. Pero ¿y puede haber inseguridad alimentaria simplemente por ignorancia? No por falta de acceso a recursos. Es decir, yo compro solamente paquetes o chucherías. Por supuesto. Una familia que come, puede decir, solo comida basura, y no se alimenta bien, puede ser una familia con ingresos altos, con toda la capacidad de comprar cualquier tipo de alimentos, pero puede estar en inseguridad alimentaria. Y fíjese, y aquí hay más detallado, hay algunos sectores de la sociedad que son más vulnerables a la inseguridad alimentaria, son los siguientes en Colombia. Por ejemplo, los hogares donde hay una mujer cabeza de familia tienen un índice de seguridad alimentaria, de inseguridad alimentaria más alto. Por región, en la región atlántica, es decir, la costa atlántica, la Orinoquía y la Amazonía, tienen los peores índices de seguridad alimentaria. Este es el índice de inseguridad, es decir, 65 y 64% de los hogares tienen inseguridad alimentaria. Entre los indígenas hay una inseguridad alimentaria altísima, 77% a nivel nacional. Y según el índice de riqueza, obviamente las personas más pobres de la sociedad tienen índices de inseguridad alimentaria más altos. Estos datos, Rubén, son impresionantes, pero ¿y es que no hay comida o es que no sabemos comer? ¿Por qué? Bueno, hay varios factores. Primero, no es necesariamente que no haya comida, sino que puede haber algo de ignorancia y pues esta falta de educación alimentaria y nutricional que es necesaria en los hogares para poder tomar unas decisiones adecuadas de consumo, llevan no solamente al problema de la inseguridad alimentaria, sino a otros problemas nutricionales como la doble y la triple carga nutricional. Es decir, un adulto obeso y en el mismo hogar niños desnutridos. Sí. Y la triple carga que es esos dos factores más alguna persona con una carencia nutricional, digamos como la anemia. Entonces, digamos que es una combinación de factores, porque también viendo las cifras que nos mostrabas, coincidencialmente también esta inseguridad alimentaria está en los sitios donde también hace falta agua potable. Claro. Donde las personas tienen también otras carencias como Claro, el agua porque la potable. seguridad alimentaria incluye la inocuidad, que significa que la comida... Esté libre de bacterias, de sustancias que puedan causar enfermedad, por decirlo de una Bueno, forma entonces sencilla. les voy a mostrar, como les decía, la nota que hicimos sobre el Banco de Alimentos, y creo que aquí puede haber un debate acerca de si el Banco de Alimentos, además de alimentar a la gente, lo hace... promoviendo, digamos, la seguridad alimentaria. También reciben muchos dulces de varias empresas. Creo que Rubén podría tener algo que decir. Esto es Zona Franca en la calle. En Colombia estamos desperdiciando más de 9.740 millones de toneladas de alimentos, los cuales nos servirían para salvar o alimentar 8 millones de personas diariamente.
El Banco de Alimentos de Bogotá es una obra de la Iglesia Católica. Llevamos 18 años en Bogotá trabajando por los más necesitados. Lo que hacemos fundamentalmente es rescatar alimentos que no se alcanzan a comercializar porque tienen fallas en su presentación, porque están cerca de fechas de vencimiento, porque están en maduración avanzada. Hoy en día estamos llegando a cerca de 313.000 personas a través de 1.129 organizaciones vinculadas a los programas. Lo que queremos es mejorar hábitos alimentarios y ofrecerles a estas organizaciones que tienen identificada a la población alimentación sana y saludable. Solo atendemos instituciones que constituidas jurídicamente nos garanticen dos cosas fundamentales, que adicional a estar entregando un alimento, están mejorando las condiciones de vida de estas comunidades. Hoy tenemos más de 1.000 donantes que se acercan, tenemos algunos comerciantes de Corabastos, algunos comerciantes de la región de la Sabana, agricultores, pero el mayor porcentaje lo tenemos de la industria alimentaria y de las grandes superficies. Todas las personas que se quieran unir a la campaña y ser héroes en esta lucha contra el hambre, los invitamos a que nos contacten en nuestra página web www.bancodealimentos.org.co. Zona Franca, la calle, ahí Angélica Casalla se ganó su puesto en el cielo. La periodista que hizo la nota, padre. Muy buena, está muy buena y me alegra que nos den la oportunidad de que haya más gente que se dé cuenta que esto existe. También si en Google buscan Bancos de Alimentos de Colombia, van a encontrarlos de sus ciudades. Este es un canal que está llegando y a una hora en la que los que lo estamos viendo y nos gusta verlo, encontramos muchos debates y muchos temas que son muy necesarios para seguir viendo que en este país muchos de nosotros tenemos que hacer algo. Cuando hay una persona del campo que decide lanzarse e ir a ocupar un escaño dentro de nuestro Congreso, o hay un nutricionista que quiere con el sector privado ayudar a entender por qué hay unos modos de alimentarse o de aprovechar ciertos productos, o un médico que nos lidera en la red de los bancos de alimentos, yo creo que estamos muchos colombianos con ganas de hacer algo. Necesitamos no dejar que los problemas nos hagan pensar en culpables, sino considerar que podemos ser protagonistas de unos cambios y de ver una Colombia diferente. Muchos de nosotros nacimos en realidades de pobreza, no pasamos por el hambre, muchos de nosotros, porque el hambre, decía unas niñas que en Manizales tenían una institutriz y llegaban del colegio y decían, ay, llegamos con un hambre, y la institutriz la regañaba y les decía, ustedes no llegaron con hambre, ustedes llegaron con apetito. Y entonces yo creo que esta es una iniciativa en la que se pueden hacer cosas concretas, pero al mismo tiempo uno piensa, se necesita una política de Estado mucho más amplia para trabajar en esto. ¿Y usted cree que hay gente pensando esto en el país en términos de política de Estado, César? Mira, por eso, digamos, hicimos el Frente Parlamentario contra el hambre, incluso por invitación también de la FAO. Pero no es solamente el hecho de que les lleguen los alimentos al ciudadano, esto es un tema de seguridad nacional. Imagínate que cada año es más la cantidad de alimentos que importamos. ¿Qué pasaría si hubiera una guerra mundial o una catástrofe natural muy fuerte en el mundo? Mucha población colombiana no tendría acceso a los alimentos. Entonces, por ejemplo, ahorita que ustedes estaban hablando de la seguridad alimentaria, algo que yo personalmente le digo a la FAO con respeto y con cariño es, aquí en Colombia no se debe hablar solamente de seguridad alimentaria, sino también de soberanía. ¿Por qué? Colombia tiene tierra, tiene campesinos, tiene agua, tiene semillas. Nosotros debemos buscar tener soberanía. Colombia no tiene silos para almacenar los cereales. Nosotros dejamos de producir cereales. En una hambruna, como las historias bíblicas en el desierto, padre, los 7 años de que hubo bastantes cosechas y 7 años que no, se guardó el cereal, el maíz, el trigo, la cebada, se guardaron en silos. Colombia no tiene dónde almacenar. Nosotros tenemos, por ejemplo, abundancias de cosechas de arroz
y toca dejarlo perder porque no tenemos los hilos. Colombia debe construir esa infraestructura. Entonces, todo eso es lo que estamos suministrándole a los compañeros del Frente Parlamentario y esperamos que nos acompañen. Le estamos haciendo las propuestas también al nuevo gobierno y esperamos pues que ojalá nos respalden en ese proceso, que no va a ser fácil porque aquí hay un tema de libre comercio, una política de defiéndase quien pueda. El dominio, digamos, de la influencia del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ahorita de la OCDE, da prácticamente para que quedemos como campesinos desamparados y nosotros somos muy importantes para el país, porque cada vez que ustedes les llega un alimento a su mesa, lo producimos nosotros. Cerca del 80%. Pero si nosotros dejamos hoy de producir, incluso ahorita con la propuesta del IVA, el 18%, más de un productor dice, a mí no me sirve y ya no, prefiero tener un ganado engorde y ya no voy a sembrar y dar empleo. Y entonces déjeme, yo le doy la otra cara a este tema y es que además de que hay gente que no le llegan los alimentos que necesita, hay también un problema alarmante de sobrepeso, de gente que se está alimentando en exceso o se está alimentando mal. Este es un poco el retrato de esas dos caras, entre el retraso en la talla, y aquí estamos hablando de los niños de 5 a 12 años, los niños en edad escolar. Me decía aquí Juan Carlos que es peor en los niños más pequeños. O sea, el retraso en la talla en el 2010 era del 9%. El 9% de los niños no habían crecido lo suficiente pensando en que se habían alimentado de una manera deficiente. Pero tenían exceso de peso 18.8% de los niños. En el 2015, el retraso de la talla bajó de 9.1%, bajó a 7.4%, es decir, hay un avance lento todavía, yo creo que 7% sigue siendo muy alto en problemas de talla de los niños, pero miren cómo subió el exceso de peso a 24.4%. Y dame la siguiente de obesidad en adultos y sobrepeso. Y esto sí es impresionante. El sobrepeso es básicamente... Eso es un índice de masa corporal, creo que uno lo puede reducir como estar un poquito gordito, ¿no? Es tener sobrepeso, pero en los últimos 10 años el sobrepeso ha pasado de 32 a 37% y la obesidad ha pasado de 13 a 18%. Un tercio de la población, más de un tercio de la población tiene sobrepeso y esto ya es otro problema de salud pública, Juan Carlos. Sí, yo les quiero contar, esos datos que vimos son datos de la población escolar. Sí, del retraso en la talla. La ENSIN, la encuesta que mide la situación nutricional de niños en Colombia, mide también el retraso en talla de niños de 0 a 5 años, que es lo que llamamos la desnutrición crónica. Hoy los datos de la ENSIN 2015 nos muestran que 10.8% de los niños menores de 5 años en Colombia tienen esa desnutrición crónica. ¿Qué significa eso? Casi 500.000 niños de este país hoy tienen la desnutrición más grave. Cuando decía que era más grave, es la desnutrición que es irreversible. Una vez un niño tiene desnutrición crónica, pues esos niños tienen menos desarrollo cognitivo, esos niños tienen menos desarrollo social, emocional. Esos son los niños que posiblemente no van a alcanzar a terminar el bachillerato o que tienen más deserción. Son los niños que tienen menos ingresos económicos cuando crecen. Entonces, las consecuencias de la desnutrición crónica pues son muy graves, son irreversibles y por eso muchas organizaciones del país le apuestan sobre todo a eliminar la desnutrición crónica, que los niños de este país menores de 5 años pues no tengan esa desnutrición que es irreversible. Y hablamos del tema del sobrepeso, que es otra forma de malnutrición, después de comerciales. Seguimos en Zona Franca en Colombia y esta estadística es increíble. Como veíamos, hay más gente con sobrepeso que gente con falta de comida. Es decir, el problema de salud pública en Colombia más grave no es el de la desnutrición, es del sobrepeso y porque los colombianos comen muy mal. Esto también sale de la ENSIN, de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional. El 32% de los colombianos consume alimentos fritos todos los días, es decir, un tercio de los colombianos consume alimentos fritos todos los días. 2 de cada 10 consume gaseosas y refrescos diariamente. El 95% consume azúcares y dulces diariamente. 2 de cada 3 no consume verduras diariamente, esto es increíble. 2 de cada 3 personas no come algo verde todos los días y 1 de cada 3 no come frutas diariamente. Rubén, entonces ahí hay un problema importante, ¿no? En el sobrepeso y la obesidad, que no es un problema menor, es decir, es un problema grave sobre las finanzas públicas, sobre la salud pública.
Bueno, antes de responderte la pregunta, quería aportar a una que le hiciste antes al representante. Claro. Aparte del Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre, también está la Mesa Parlamentaria por la Salud Pública, que son otros representantes y senadores que también le están apostando al tema y que son muy coordinados en algunos proyectos de ley y temas Sí. con el Frente Parlamentario. Entonces, me gustaría que se supiera que existe esta mesa. En cuanto al tema del exceso de peso, definitivamente juega mucho el papel de la industria alimentaria, juega mucho el papel del Estado en cómo ha permitido que productos no saludables estén, digamos, tan presentes en la mesa de los colombianos y cómo productos tan saludables como la fruta, la verdura tengan tantas dificultades como nos decía el representante en llegar a la mesa. O sea, terminan siendo Claro. carísimos. Pero a ver, ¿qué es exceso de peso? Usted, es decir, sobrepeso y obesidad. ¿Usted diría que su vecino de la mano derecha, y lo ve aquí, pues es que si no podemos estar hablando de política alimentaria sin hacer un pequeño comentario, está en sobrepeso? Exceso de peso, digamos. Exceso de peso es en realidad como lo presenta la ENSID, la suma del sobrepeso y la obesidad, que son 23 millones de colombianos mayores de edad que tienen Y este Juan Carlos, usted exceso es de un peso. médico, Sí. ¿no? Usted conoce, y es algo cultural que tenemos que nos lleva a veces a exagerar en unas cosas, a ser demasiado sedentarios. ¿Usted qué cree? Sí, tenemos varios problemas. Uno, cultural, el tema del sedentarismo. La misma ENSIN, la encuesta que estamos socializando hoy, nos muestra unos datos bien preocupantes de niños, por ejemplo, cómo viene incrementando el indicador de niños que se exponen a pantallas de televisión más horas al día de las necesarias. Sí, o cómo los niños no vienen cumpliendo o cada vez menos cumplen el tiempo en deporte, la actividad física. Entonces, primero tenemos un problema, digamos, grave de sedentarismo que es cultural, que tenemos que ir trabajando, pero además de hábitos y estilos de vida saludable. Hoy en Colombia se están perdiendo 6.1 millones de frutas y verduras. Los bancos de alimentos, de todo lo que salvamos, pues casi la mitad son frutas y verduras. Y a veces nos enfrentamos con algunas dificultades porque muchas de las fundaciones que van a los bancos de alimentos pues quieren llevarse muchos productos y a veces no le hacen tan buena cara a las frutas y verduras. Y en ese sentido, Daniel, padre, cambió el chip. O sea, la pregunta es, ustedes me imagino que reciben una cantidad, o puede que las compañías les mandan una cantidad de chucherías, ¿no? De galletas, de dulces, y uno dice, pues es que yo no puedo repartir tanta vaina que tiene tanta azúcar. Y seguro que lo que nos comemos no es malo. Lo que es malo es no tener mejores hábitos con lo que nos comemos. Que no comamos frutas, que no tengamos de verdad en la cultura el consumo de verduras, que no seamos conscientes de movernos y tener actividad física, que no seamos conscientes de comer a las horas, que tengamos muchachos en las universidades y en los colegios que no tienen alimentos cada 3 horas, Sí. que tengamos a personas que puede pasar todo un día sin comer nada. Yo creo que por ahí tiene que ser más el problema. La obesidad es un tema y el problema de obesidad lo tenemos que atacar, lo tenemos que enfrentar. Ojalá en los colegios se educara para que el niño y el joven y sus papás sean conscientes de esto, pero que haya gente que no tenga que comer y que muchos de nosotros no hagamos algo por los que no tienen que comer, ese es mi oficio. Claro. Y César, ¿y usted cree que el Estado debe tener una postura más fuerte, como los impuestos a las bebidas azucaradas, como la forma en la que se etiqueta cierta comida? Es decir, hay una comida que tiene una cantidad de cosas que son dañinas para la salud y ponerlo en el paquete. Este paquete contiene demasiada sal. ¿Cómo es? Hay una propuesta de etiquetado. Hace poco yo presentaba en el Congreso un tema alrededor de la importación de lactosueros. Entonces, por ejemplo, un consumidor va a un supermercado y ve una supuesta bolsa de leche y esta bolsa de leche pues no es leche. Y hay la superintendencia sacó, es un suero que viene en polvo importado, le da el residuo de la leche después de sacar toda la proteína, el queso y demás. Ajá. Lo vuelve en polvo, lo traen a Colombia, aquí supuestamente era para uso industrial, pero lo dejan para consumo humano. Y allí lo arman como si fuera una bolsa de leche común Bebida y láctea. se llama bebida láctea. Bebida láctea. Entonces el INVIMA, la pelea es decirle, venga, póngale en la etiqueta esto no es leche. Dice, no, aquí dice bebida láctea, pero es que un consumidor nunca le han dicho, esto es una bebida láctea. ¿Cuándo usted trata de hacer eso? ¿A qué se enfrenta? Su nivel nutricional es muy bajo, realmente no está haciendo el aporte, pero el ciudadano piensa que está consumiendo leche.
Lo mismo pasa con algunos yogures o algunas bebidas lácteas. Entonces la superintendencia ha sacado una resolución, pero esta resolución no tuvo fuerza ejecutoria y no la hacen respetar el Estado, las instituciones, el INVIMA en los supermercados y tienen que poner una etiqueta que diga esta bebida no es leche, Claro. bueno, en fin. Y pero aquí hay no lo unos hacen. intereses muy grandes, ¿no? De la industria, de los alimentos. A ustedes, por ejemplo, les bajaron unos comerciales de Sí, televisión. nos censuraron. Y con respecto a lo que decía el padre y con respecto al etiquetado, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, con los estudios y los paneles de expertos que tienen, han llegado a la conclusión que están más relacionados con la obesidad, más que comer mucha papa, yuca, que también Sí. tiene su relación, es el consumo de productos ultraprocesados, que son todos aquellos productos, o bueno, la mayoría de productos industrializados con exceso de sal, de azúcar y de grasas saturadas o de grasas trans. Y con respecto a eso, pues va el tema de lo que decía el representante. O sea, en la permisividad del Estado colombiano con respecto a estos productos, nos llegan, por ejemplo, lactosueros y nos los presentan como la leche y la gente lo compra más barato pensando que leche. Y se necesita además una política de Sí. etiquetado que sea fácil para el consumidor, que simplemente con un vistazo diga, esto no es leche, que diga, esto tiene exceso de sodio, exceso de azúcares, exceso de grasas y bueno, y la persona si dice, yo soy hipertenso o soy diabético y esto tiene exceso de azúcares, tal vez no me Y lo a ver, como. entonces tratemos de cerrar y para dejar a la gente con algo. Después de la pausa cerramos con conclusiones acerca de cómo luchar contra el hambre y cómo luchar contra la obesidad. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Hoy hablamos acerca del problema del hambre y la obesidad, del exceso y la falta de alimentos en Colombia. Y les voy a pedir un poco un cierre acerca de una receta para cada uno de esos problemas que enfrenta el país. Padre Daniel Saldarriaga. Quiero agradecerle a los campesinos, a los comerciantes de Corabastos, a las industrias que nos están apoyando, a los bancos de alimentos en Colombia. Quiero decirles que en Colombia, con estos 18 bancos, tenemos todavía oportunidades de llegar a muchas más personas. Nuestra meta para el 2022 con los bancos de alimentos es llegar a 1 millón de personas. Dios los bendiga por querer ser héroes en la lucha contra el hambre. Buena el pitch, como dicen los gringos. Pero entonces, y para la gente que quiere ayudar al Banco de Alimentos lo puede hacer. Además de en especie, también puede ir allá a trabajar. Para los televidentes que están viendo y dicen, yo quiero ayudar en esto. Miren, tenemos 45 universidades aquí en Bogotá con más de 1.100 estudiantes que nos han colaborado en este año, más de 3.200 voluntarios. Queremos que para muchas personas ayudar sea fácil. En www.bancodealimentos.org.co es fácil donar. Allá un clip pueden ayudar. Si quieren buscar Bancos de Alimentos de Colombia, allí también Google nos ayuda a encontrarlos y es fácil ayudar. Si tienen productos, si tienen en industrias excedentes, productos que se acercan a fecha de vencimiento o están afectados en presentación pero son inocuos o son productos que están de baja rotación, no dejemos que se vuelvan basura los alimentos que para tantos son tan escasos y no tienen facilidad de acceder a ellos. César Pachón, representante a la Cámara, su receta, señor. Bueno, mi receta, pues yo creo que volver a recuperar la producción de alimentos que tenía el país. Hoy mucho campesino hemos dejado de producir, nos estamos yendo para las ciudades, especialmente los jóvenes, y yo creo que eso hay que defenderlo. Somos un país agrario y hay que seguir de esa manera, defendiendo el agua, que es la base fundamental de la vida y de la producción de alimentos, y al campesinado, capacitándolo, enfocándolo mucho al cooperativismo, a la asociatividad, pero también dándole canales de mercadeo, de comercialización, ojalá marcas propias, y que ustedes compren alimentos que sean producidos por nosotros, que sean frescos, que tengan un buen nivel nutricional, que no sean engañados como nos está pasando hoy con el lactosuero y la leche que nosotros producimos. Y a propósito de receta, su receta favorita, ¿usted cocina? No, pues sí cocino de hace mucho. Hoy sí nos dimos garra con la falta de diversidad de género en este panel. No, ninguno cocina, todos comen. Yo sí cocino. No, sí. Pues, ¿su receta favorita cuál es? Para ver qué tan balanceada es. Pues la changua con papa salada. Rubén, nivel nutricional de la changua con papa salada. No, muy buena. Nosotros apoyamos las recetas tradicionales y la changua y la papa salada son maravillosas. Le hace falta un par de cositas para balancear, pero está muy bien. ¿La cebolla cuenta como verdura ahí o no?
A ver, Rubén, ya que estoy con usted, sus recetas para estos dos temas, estas dos caras. Bueno, yo como nutricionista tengo varias recetas, sin embargo, quisiera dar la que estamos trabajando desde Educar Consumidores. Primero, apoyar la producción campesina familiar, la agricultura limpia. También apoyar las medidas que se están tratando de promover desde la sociedad civil. ¿Y eso cómo se hace? ¿Yendo a una plaza uno hace eso? Yendo o no? plazas de mercado puede ser, también apoyando algunos mercados campesinos que existen en las ciudades, apoyando a los custodios de semilla, apoyando a los productores agroecológicos. Hay formas, hay que buscarlos, no son tan fáciles de encontrar, pero esa es una buena forma, sino ir a la plaza de mercado, preferir la verdura sobre el ultraprocesado, apoyar medidas como un etiquetado claro que dé información confiable, veraz y comprensible para los consumidores, apoyar medidas como la prohibición de la publicidad de productos ultraprocesados y definitivamente llegar a los entornos escolares, como bien lo decía el padre, con información real y sobre todo con ejemplo. Que lleguen minutas y lleguen alimentos realmente sanos y saludables para que los niños con ese ejemplo puedan llevarlos a sus casas y además puedan aplicarlos a su ¿Cuál es su vida. receta favorita? Uy, No, a decir ensalada verde. No, a mí me fascina la ensalada de frutas y eso creo que es muy colombiano. ¿Con queso rallado? Sí, con queso y ojalá eso sí es muy colombiano. con dulce de fresa, pero dulce de fresa casero. Y leche condensada, seguro. No. Sí, leche. Juan Carlos. Bueno, ya el padre habló muy bien de los bancos, entonces voy a dar una receta complementaria. Hace poco lanzamos una alianza que se llama la Alianza por la Nutrición Infantil. Una alianza de la mano con la industria de alimentos, con la Cámara de Alimentos de la ANDI. Si nosotros queremos mejorar la situación nutricional en Colombia, lo primero que tenemos que hacer es entender el problema de la malnutrición. Sí. Luego, eso es lo que vamos a hacer todo este año. La Cámara de Alimentos de la ANDI, que es la misma que se opone rotundamente a las políticas de Exacto. reetiquetado y a los impuestos de bebidas azucaradas. Y por eso es tan interesante, porque lo más difícil era montar a la industria de alimentos en una alianza como estas. Entonces, los bancos de alimentos de Colombia nos aliamos con la ANDI, montamos a la industria de alimentos. Sí. Vamos a estar un año entendiendo la malnutrición. Luego vamos a estar también entendiendo las experiencias exitosas en temas de malnutrición que hay en Colombia, en el mundo, y entendiendo el problema y las soluciones, pues vamos a diseñar una estrategia y vamos a construir un plan de acción a 2030, alineados con objetivos de desarrollo sostenible. Por supuesto, entonces le puedo preguntar si a usted le gusta la receta de los impuestos de las bebidas azucaradas. Espéreme, ya le respondo. Y entonces vamos a construir un plan de acción donde tienen que entrar todos, no solamente Sí, privados, claro. sino el sector público. Ya, por ejemplo, el ICBF nos dijo, pues quieren entrar a la alianza, tienen que entrar pues todo gobierno, todo el sector académico. Si todos nos ponemos a trabajar bajo un mismo plan de acción y cada uno tiene un rol y cada uno sabe Sí. para dónde queremos llegar, con seguridad todos somos capaces de transformar las condiciones nutricionales de los niños en Colombia. Pero tenemos que jalar todos Y hacia el mismo lado. despídame con si le gusta la receta del impuesto a las bebidas azucaradas. No Puede soy, decir, no soy paso. experto en impuestos, me gusta la receta de la carne asada, esa es mi receta favorita. Muchas gracias, señores, a ustedes. Este es un tema apasionante. Leí recientemente en el libro Historia Mínima de Jorge Orlando Melo que en Colombia, antes de la llegada de los españoles, se pasaba menos hambre que durante los siguientes 300 años. Y eso habla de formas distintas que hay para alimentarse, muchas olvidadas como la chugua. La uchuva. Me tengo que ir. Chuguas. Los cuyos. Chao. Nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.